para, gracias. Para, volver a formar parte de la sociedad, ¿no? Tienen que, y tienen que encerrarse. Y una cosa que nosotros vemos mucho, porque las comunidades siguen funcionando con ese discurso, ¿no? Pero no porque no porque sean jodidos, ni mucho menos, sino porque, bueno, es la lógica al interior de la comunidad, ¿no? Está armada de esa forma. Ahora con la ley de salud mental, bueno, empieza, digamos, cierto atisbo de transformación, pero por ejemplo, los tratamientos, sí, alguien pregunta. Sí, que habías Sí, dicho que profe, tenías yo. que ir cumpliendo con fases para entender la lógica Claro, del funcionamiento del lugar, sí. sí, y que estas fases, por ejemplo, tienen que ver con esto, con entender cómo es que funciona, ¿no? Cómo circula al interior de la comunidad y cómo, ¿no? Entiendes que tienen que ser estas relaciones y cuánto cumple, digamos, de estas propuestas de hábitos y de talleres que tienen que llevar adelante. Hay otras cosas que, digo, porque parece que uno está hablando todo el tiempo mal de la comunidad, pero en realidad hay otras cosas bueno, que son interesantes, que también dentro de esa fase, por ejemplo, tienen que escribir un diario para poder pensarse, pero digo, hay todo el tiempo cierta lógica que tiene que ver con la reeducación, ¿no? Que además es una reeducación en un contexto, como decía Camila más temprano, en un contexto completamente artificial, ¿no? Y que después, en esta salida, ¿no? Es muy difícil, digamos, poder equiparar esta reeducación con la otra. Y entonces lo que vemos, y es lo que estaba tratando de decir más temprano, recién, es que, por ejemplo, quienes entran en esa lógica, después al no encontrar en el afuera, digamos, un lugar de circulación y de reproducción de este nuevo formato, digamos, del yo que se construyó al interior de la comunidad, una y otra vez solicita la internación. Y así tenemos personas, sobre todo, ¿no? Gente de más de 40 años, cuya solución es volver a internarse. O está el que se internó y la internación en sus fases, ¿no? Plantea, no sé, 1 año y medio de internación, pero se fue a los 10 meses, ese es un tratamiento abortado. Y como tal, ¿no? Ni para el sujeto, ni para la estrategia de intervención que se propone en la comunidad terapéutica es exitoso, porque no cumplió todas las fases. Entonces, hay ahí, digamos, algo que empieza como a hacer ruido, que no tiene, ¿no? Que uno se pregunta, bueno, pero entonces, lo importante es el tiempo que yo aguanto y que transcurra ahí adentro y no tanto, digamos, lo que pude pensar ahí, o cómo voy a rearmar mis redes sociales y de contención o mis proyectos de trabajo. Digo, hay muchas cosas que le falta a la comunidad. La comunidad es necesaria o los espacios, digamos, de internación son necesarios, pero hay que ver si pueden transformar esta lógica con la que operan y las categorías epistémicas con las que operan, ¿no? Porque si no entra en contradicción con los otros espacios. Digo, nosotros que trabajamos en reducción de riesgos y daños, ¿no? Sí, de hecho la comunidad Profe, terapéutica, esto que decía Milagros, que lo relaciona con una granja en su concepción, la gente tiene esta representación de la granja porque justamente es un lugar que naturalmente se emplaza alejado de la urbe, ¿no? Y entonces ahí ya tenés como implícito cierta cuestión de abstencionismo. Hay que retirarlo del lugar donde el sujeto normalmente está. Y ahí ya tenés en el concepto edilicio ya
una cuestión que empieza como a mostrar, digamos, cuál es la impronta de la lógica. Después está esto, ¿no? Que decía esto, Valeria, de las fases, ¿no? Si vamos concretamente a lo que pasa, por lo menos en alguna comunidad terapéutica que yo he conocido, el vistazo es, vas a un lugar y es la verdad como una granja. Verde, verde de entrada, un camino, árboles, pajaritos, te levantás a la mañana, pajaritos, alguna oveja, algún caballo, olor a verde, humedad, hermoso, sol, cuando hay sol, qué sé yo, lo lindo, ¿no? A las 8 de la mañana te tenés que levantar a desayunar, a las 10 tenés algún taller para alguna cuestión práctica, después tenés grupo terapéutico, después tenés el almuerzo, alguna actividad recreativa, etcétera, y algún otro taller. Y entonces la teoría, digamos, que marca, que empuja esas secuencias, tiene que ver con que, bueno, sí, tiene que estar desordenado, es bueno que se ordene, que se levante a la mañana temprano, que desayune, que coma al mediodía, que duerma a la siesta, etcétera, etcétera. Hay que hacer actividad física porque es buena actividad física para todos. Bueno, se propone que la actividad física, hay que, digamos, sacar algo de lo que hay adentro, hagamos un grupo terapéutico, acostúmbrense a hablar y todo lo demás. Ahora, se sale, lo que marcaban recién, Milagros también, ¿no? Se sale y afuera no sé si todas las familias desayunan a las 8 de la mañana. O no sé si todas las familias a las 11 de la mañana se ponen a hablar entre ellos y a volcar y a hablar entre ellos qué es lo que le pasa, cómo se siente, dónde se angustia, dónde se fastidia, ¿no? Y bueno, y el sujeto que viene en esa dinámica rompe con eso. Y en el afuera no vuelve a encontrar lo que se armó tan perfectamente en ese lugar como medio artificial. Y Y profe, para mí, perdón, ¿no? También cuando hablamos de reeducar, es como que le estamos diciendo lo que vos sabés no sirve y lo que yo sí sé es lo que vale. Porque también es como que por ahí él no significa que porque sea adicto todo lo que él hace está mal, ¿no? O sea, en realidad lo que habría que hacer es deconstruir a él por ahí y también a todos los que lo rodean, porque no es que es algo como que es, como dijimos hoy, como es multidimensional. Entonces, por ahí, si nosotros, en la escuela, por lo menos yo nunca nos educaron en esta cuestión de las drogas o todas esas cosas, entonces, como mínimo, yo no sé reaccionar por ahí ante una persona que tiene por ahí un problema grave, ¿no? Por otro lado, esa otra persona, como por ahí tampoco recibió esa educación o no hicieron ese trabajo por ahí de introspección, ¿sí? Tampoco va por ahí, sabe pedir ayuda o sabe manejarlo, o por ahí hasta se piensa que es normal porque todos los que conoce lo hacen. Eh, entonces es como que hay, por ahí ¿cómo le voy a educar a una persona diciéndole, o sea, como si fuera una mascota, diciéndole esto está mal, si por ahí desde que es chico todos se drogan por ahí en su barrio o lo que fuera, ¿no? y a Es mí me como que hay que parece romper con perfecto. eso de educar. Me parece perfecto lo que decís, Lucio, porque vos decís, por ahí habría que construir el entorno. Y uno entonces ahí lo ato con esto de los modelos. ¿Hasta dónde es el entorno? ¿No? Porque es verdad, el último modelo no tiene la propuesta, pero me parece que estamos en esa parte donde estamos como pensando cuál va a ser la propuesta si entendemos que la sociedad es la que está complicada, ¿no? Lo que decíamos muy al principio de la cursada. Si es una sociedad de consumo, ¿dónde vamos a tener el problema? En el consumo va a ser problemático. ¿Y quiénes son parte de la sociedad? Yo, usted, todos. Y ahí es donde se complica un poco porque a la gente le complica pensarse como parte del problema, ¿no? Cuando hablamos de las dificultades y las trabas para pensar en las políticas sanitarias, judiciales, digamos, que un juez diga, no, yo también soy culpable, que usted se drogue y haya matado o haya robado. Vamos a hacer un tratamiento juntos o vamos a pensar. Es complejo, es muy complejo, por eso también la falta de propuesta, porque me parece que estamos como en una parte de pensarnos, ¿no? Hoy a la mañana hablamos un poquito de esto y me vino a la memoria este término anglosajón de workaholic, ¿no? Que quiere decir el que es adicto al trabajo, ese que trabaja un montón, que es un término relativamente nuevo, digamos, en las últimas décadas, esto no existe desde el año 70. Pero bueno, qué bueno que exista el término y que hable de workaholic, qué bueno que se ponga, digamos, en crítica esto de decir, che, ¿hasta cuándo vas a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Todo por plata? ¿Para qué? ¿Para consumir qué? ¿No? Bueno, es un poquito
o bastante complejo, ¿no? Por eso tampoco es esperable que a la luz de poder pensarlo ya obtengamos una respuesta y qué es lo que hay que tratar. Anabela, creo que querías mencionar algo. Sí, ¿cómo están? En esto que me tocó transitar, ¿no? Tan de cerca con mi mamá, pude ver que hay situaciones que se tienen que por ahí modificar en esto que planteas, León, del nuevo paradigma en la atención. Una es la herramienta que cuenta la persona a nivel personal, ¿no? Para la redundancia. Y la otra es que no se deje de tener en cuenta que es una persona en situación de vulnerabilidad, porque muchas veces he notado que en ese pensamiento de, otra vez cae, otra vez vino, tuvo una caída, sí, ya sé. Entonces me parece que son dos situaciones que estamos de este lado, del lado de la familia, de este contexto que acompaña a la persona que padece la adicción, vemos que hay que también tenerlo en cuenta y no aflojar ahí, ¿no? Como tener presente que si se fue de vuelta, que va a volver, vuelve que sea recibido bien, no como otra vez acá, no sé, bueno, ustedes me entienden porque trabajan de eso, que es triste. Es algo que hay que modificar. Anabela, porque de alguna manera, yo más temprano estaba pensando, como pensamos todas las clases, de qué les sirve a ustedes que nosotros le propongamos determinados temas de una u otra manera, ¿no? En el eje biomédico o en este eje. Y en este eje mínimamente es esto, ¿no? Que ustedes comprendan lo complejo de la situación y que mínimamente uno pueda decir, si viene un fulano 2, 3, 4 veces, nos corramos de esta posición de decir, ahí viene otra vez el coso este. No, es un problema social y nosotros somos todos parte de la sociedad, ergo, nosotros también estamos en el problema, ¿no? Me parece que es interesante pensarlo también desde ese lugar. Una pregunta. ¿Alguno de estos, digamos, de estas perspectivas tienen contemplados recursos para la familia en este caso? Porque muchas veces es imposible seguir recibiendo por cuestiones, no sé, desde violencia hasta deterioro de los que pasan a ser cuidadores. No sé, en el caso de esto, mis abuelos no se pueden seguir haciendo cargo de mi tío que era la persona con consumo, porque están grandes. Entonces, ¿cómo se prepara las familias para poder decir que no, o si realmente puede ser nocivo para ellos y nocivo para la otra persona también, porque no es el mismo sostén que había antes? O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero es como, bueno, la complejidad también del entorno familiar en relación a una situación que se reitera desde hace, no sé, 10, 15, 20 años, si se quiere. Sí, exactamente, ¿no? El abordaje comunitario de las problemáticas de consumo y que nosotros estamos diciendo, bueno, es en territorio, y esto me trae a que a mí me gustaría, porque todavía como no sabemos cuántas clases más vamos a tener, pero yo estaba pensando en el próximo encuentro de este eje, traer algo de esto, ¿no? Porque además quienes se encargan de los cuidados de las personas que atraviesan las situaciones de consumo y también de quienes llevan adelante los problemas de salud mental hacia el interior de la familia son las mujeres, ¿no? Hay un texto de Pele, de la antropóloga que vimos, que ella habla de la privatización de los cuidados, ¿no? Bueno, está como silenciado, ¿no? Y, por ejemplo, si uno pregunta, bueno, ¿quiénes son las personas? Se hace un porcentaje de, bueno, ¿quiénes son las personas que consultan? Generalmente son o las parejas, las madres, ¿no? De quienes están atravesando, y a veces los hijos, de quienes están atravesando esta situación de consumo. Y hay ahí mucho trabajo hacia adelante, ¿no? De los equipos de salud acompañando, implementando las estrategias que requieren estas situaciones y la complejidad de estas situaciones, ¿no? De pensar casas de medio camino, ¿no? De personas que, porque a veces lo que sucede es que, bueno, quien está atravesando muchos años de consumo y con dificultad de sostener un empleo o de obtener, digamos, alguna
algún recurso económico que le permita, digamos, la autonomía y el poder solventarse solo, genera, digamos, que, bueno, vivan con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, ¿no? Y hay ahí una complejidad. Desde el lado de la clínica, que es un poco lo que plantea Benedetti en esto de, bueno, ¿cuál sería la propuesta hacia adelante? Y que todavía hay mucho para pensar y mucho para hacer. Ella justamente la estrategia a proponerse, ¿no? Que es esta de, ella habla de, si hablamos de disminución de riesgos y daños, o reducción de riesgos y daños, lo que tenemos que hacer clínicamente es, bueno, pensar cuáles serían, digamos, los, ¿cómo se dice? Los objetivos terapéuticos. ¿Cuáles serían los objetivos que la persona se da a sí misma? ¿No? Porque si ellos hablan de umbral de... ay, ¿cómo es? A esta hora, chicos, estoy así con la cabeza... umbrales mínimos de requisitos para acceder al tratamiento, ¿no? Que en principio es, bueno, si estás consumiendo, no te vamos a pedir que dejes de consumir, pero vamos a trabajar juntos de, bueno, ¿cuáles son los objetivos que vos querés conseguir? Y entonces, la reducción del consumo tiene que ser un efecto del tratamiento y no que la reducción del consumo sea porque yo te reeduqué y te dije, bueno, te levantas a la mañana y en vez de tomar, te vas y salís a correr. Tiene que ser a partir de una problematización del sujeto, ¿no? Que los lleve, digamos, a espacios mayores de autocuidado, ¿no? El objetivo, estos objetivos múltiples e integrales, van a ir deviniendo y devienen, ¿no? En una regulación respecto del consumo. Pero también muchas veces tiene que ver con, en esta multiplicidad de objetivos, con lograr la pacificación de ciertos vínculos familiares. Y entonces ahí tienen que aparecer estrategias, ¿no? Que tienen que ver con conseguir un empleo o poder sostener un trabajo medianamente, y hay avances y retrocesos. Ella habla, Benedetti termina diciendo, bueno, esto requiere un abordaje interdisciplinario, ¿no? Nosotros alguna vez lo nombramos como clínica ampliada, ¿no? Si seguimos pensando en términos de la clínica, donde la clínica deja de ser el lugar, digo, al modo del modelo psicosocial, donde entonces el sujeto resuelve sus traumas infantiles y entonces deja de consumir, porque lo que vamos advirtiendo es que es mucho más complejo. Y entonces en esta multiplicidad de objetivos no solo interviene el psicólogo, sino también el trabajador social, a veces es un abogado, porque hay ahí algo a resolver en términos de la justicia. Digo, requiere, digamos, mucha creatividad, requiere también recursos que, bueno, que de a ratos hay, más no hay que hay. Pero digo, en esta complejidad que vamos advirtiendo, donde también, claro, multidisciplinario, interdisciplinario, interinstitucional, tiene que ser, porque tienen que intervenir diferentes instituciones, digo, porque a veces también no dentro de la estrategia es, bueno, recuperar algo de cierto acceso a la educación o recuperar cierto acceso a la salud, ¿no? Y entonces requiere también un abordaje interinstitucional. Y iba a decir algo más que me olvidé. Y que es un trabajo en la reconstrucción del lazo social, ¿no? En esto que, como decía Calabrese, ¿no? Ir de a poco promoviendo la instalación de un verdadero proyecto de vida. Y a veces, ¿no? Esto lleva tiempo y requiere, digamos, la intervención de múltiples actores, ¿no? Y en ese camino un poco es por ahí la propuesta, ¿no? De la reducción de riesgos y daños. Yo hasta acá llegué. No sé si alguien quiere comentar algo, si algo no se entendió y quiere que la volvamos a hablar. Profe,
No, que me parece muy interesante esto que dijo usted, que un modelo es muy reduccionista, ¿no? Y cuando es para tratar una situación como tal, hay que resolver desde múltiples instituciones y eso porque es como muy reduccionista encerrarlo, como dijo el profe, que la situación difiere mucho, ¿no? No desayuna a las 8 o tiene otra situación y por eso a veces falla, porque el problema puede tener otro origen, digamos, un problema familiar y que una comunidad terapéutica no podía solucionar, ¿no? Quizá pensaba en un estado presente desde el lado de trazar una transversalidad, o sea, como que hayan estrategias en simultáneo, no sé, desde la educación en la escuela hasta un cupo laboral, si se quiere, o alguna estrategia de inserción laboral, como personal capacitado, no sé, en la justicia o en los organismos estatales que en cierta manera se pueden ver implicados en estas situaciones, como algo que sea diagonal a todos los eslabones que construyen a la sociedad, no sé, pensaba como en eso cuando hablabas recién, profe. Milagros. De hecho, ay, Perdón, perdón. perdón. No, porque Milagros quería decir algo. Ah, bien. Adelante, Milagros. Diga, profe, diga después. Bueno, ya hablé un montón yo. No, iba a decir que de hecho, por ejemplo, digo, pensando las adicciones como un problema de salud mental, y dentro de la ley de salud mental está especificada la CONAMI, que es la Comisión Nacional Interministerial, porque lo que se entiende es que es tal la complejidad que tienen que intervenir todos los ministerios, ¿no? Implementando políticas que puedan dar cuenta y destinar recursos a la complejidad, digamos, que la situación requiere. Adelante, Milagros. Bueno, era un poco concatenando lo que dijo Cami y usted. Yo me preguntaba, bueno, ahora el medio lo respondió, ¿no? Si existía como un organismo, algo así bastante abarcativo, que bueno, primero acompaña a las personas y a su familia en ese proceso de curación, si queremos llamarlo, y después esa reintegra, es horrible decirlo, pero como que se vuelve a integrar a la sociedad, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, no es similar porque trabajaban con presos, pero había escuchado hace mucho una entrevista a Florencia Arieto, que ella es abogada, que trabajaba en una asociación con chicos jóvenes que, bueno, delinquían, sí, robaban, o sea, delitos, digamos, no tan graves, por decir, por ahí no encuentro las palabras tan apropiadas. Y muchas veces, también lo que decía Cami me fue como una conexión. En lo laboral la gente también, por cierto prejuicio, estigma, le da miedo. ¿Cómo se dice? Cuando contratar a alguien, ¿no? Que tenga un antecedente de consumo, de delincuencia, de lo que sea, ¿no? Y bueno, justamente lo que hacía Florencia Arieto con una asociación que tenía, no me acuerdo muy bien, era hacerse cargo de estos chicos que salían de la cárcel, brindarle una oportunidad y si ese chico, supongamos, ojalá que no, pero si delinquía o sucedía algo dentro del trabajo, ella se hacía cargo. Entonces por ahí como que dentro de todo les brindaba una oportunidad porque ella digamos, ponía la cara por esa persona. Entonces como que habría que combinar como que buscar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco se le puede echar toda la culpa a la persona, no sé, que le dé el trabajo, ¿no? Porque es entendible, supongo, el miedo ante los antecedentes, pero bueno, también brindar una oportunidad, porque si no esa persona queda aislada y como es todo este circuito vicioso, ¿no? Nunca entra oportunidad, sobre todo si es una persona más grande, no lo toman en ningún trabajo, y como dijo usted, vuelve otra vez a la internación. Y después, como dijo Anabela, se concatena con otra vez acá, que caíste, pero no sé qué, no sé cuánto, entonces como siempre como que es una espiral. Imagínense ustedes que hubiese, ¿no?, una cuota laboral o una cuota, no sé, de asistencia sanitaria o una cuota de escolaridad particularizada para gente que tiene consumos problemáticos. ¿Qué pasaría si hoy se anuncia algo así? El día de mañana No, profe. saldrían las personas que siempre salen a decir, pero ¿por qué a ese que se droga, a ese drogadicto le dan laburo y a mi hijo que está...? Hay mucho por laburar, por eso es como esto, ¿no? La posibilidad de seguir trabajando en estos conceptos, y ustedes que van a ser el día de mañana futuros profesionales,
también formarse en esto para mínimamente entender la complejidad. Porque hay mucho para laburar, hay mucho para desarmar, hay mucho para deconstruir, como decía Lucio, entendiendo que nosotros también somos parte de la misma sociedad, ¿no? Sí, vale, ¿qué ibas a decir? O creo que estaba también... Lucio, Sí, que yo lo que pensaba cuando escuché a Camila también, bueno, y cuando lo escuché a Milagros también, que para mí hay muchas oportunidades en realidad, ¿no? Sobre todo con esto, nosotros venimos viendo mucho, sobre todo de la atención primaria, de trabajar en redes, es decir, de conectar lo que es el CAP, conectar lo que es la escuela, el jardín, la secundaria, la universidad, con distintas cuestiones que eso a ver, vos podés conocer, digamos, la vida en completo de una comunidad. Me parece que el día que de acá o de cualquier lado salgan varios médicos generalistas que estén comprometidos con la comunidad, ¿no? Y que tengan todas las herramientas que nuestra facultad nos da, sobre todo, yo creo que se puede trabajar mucho en red para por lo menos, ya aunque sea trabajando como se venía trabajando desde antes, mejorarle la vida a la gente. Pero si además se aporta este plus de renovar, de deconstruir todo lo que se venía haciendo antes, se puede hacer cosas muy buenas. También, además, sería clave en esto de aquellos que tuvieron, por ejemplo, está estudiado que los chicos que tuvieron familiares que, por ejemplo, tienen antecedentes de drogadicción, violencia, etcétera, en la escuela les cuesta un montón más aprender y tienen además distintas cuestiones por ahí, autoestima, además, que te llevan a aprender menos. Y entonces ya, por el simple hecho, por ejemplo, que no se droguen, ya tiene menos oportunidades, igual por el hecho de que por ahí no puede estudiar tranquilo o demás cosas, ¿no? Entonces es como que se tiene que hacer un trabajo bastante a fondo y siempre conectado para mí. O sea, es decir, que la maestra de la escuela o el maestro esté conectado con el personal de salud de la salita que está ahí a una cuadra. Por ejemplo, yo iba al CAPS número 2 acá en el puerto y tenías la salita, a una cuadra tenías el jardín, a una cuadra el geriátrico y después tenías por ahí creo que una primaria más cerca. Entonces, si se lograra trabajar así, bien en red, bien descentralizado, yo creo que, y con más personal sobre todo, se puede llegar a un montón de cosas, ¿no? Eh, y además de esa manera también, incluso esto de que veníamos diciendo, de construir al resto de los demás, ¿no? Es decir, no que solamente, bueno, el maestro agarra y actúa sobre este chico porque este es patológico, porque este no aprende, lo que sea, ¿no? Sino que todos los demás, los compañeros, ayuden en ese proceso, ¿no? En todo esto. Yo quería agregar algo en consonancia a lo que venían diciendo las chicas y Lucio y los profes, que también como futuros profesionales tenemos que involucrarnos y generar y organizarnos y movilizarnos, porque de esa manera estos temas llegan a agenda pública y así es que se logran las cosas, creo yo. Además de lo que dice Lucio, que es fundamental, pero esto es lo que podemos hacer desde lo micro, entre comillas, pero si nos involucramos y nos movilizamos y demás, esto puede ser agenda y lograr grandes cosas el día de mañana. Porque es verdad, a veces es como una lucha contra la corriente. De hecho, es la concepción, digamos, la idea de concepción de la escuela en la que están ustedes. La carrera de medicina está concebida sobre el criterio de una medicina integral y comunitaria, que es esto, llevado a salud mental y al consumo problemático, es esto, che, trabajemos en red, porque es más fácil, porque es menos trabajo, porque la gente le hace mejor, porque es lo que se está pidiendo, porque los temas son complejos, porque bueno, nosotros hoy estamos hablando de salud mental o estamos hablando del consumo problemático, pero hay otros problemas que también tienen que ver con ciertos consumos que se hacen y que no, la verdad que necesitan un abordaje integral, ¿no? Y en red. ¿Sí, sí? Y pensaba contarles un poco que es así, ¿no? Es en red y las redes están constituidas por instituciones, pero sobre todo por personas, y las redes son entre personas, ¿no? Y cuando esto sucede, el trabajo da otros frutos, ¿no? Y de hecho, bueno, hay gente trabajando en red en diferentes espacios, ¿no? Y construyendo en este sentido. Y es muy esperanzador y está muy bueno escucharlos que tienen tantas ganas, ¿no? De salir a la cancha y pensar creativamente, ¿no? Propuestas de abordaje, de intervención, que es lo que se necesita. Y contarles que, y para ir cerrando, porque bueno, al final nos llevó las 2 horas,
que una campaña que sucede a nivel global, digo, también hay mucha gente pensando en este sentido, ¿no? En reducción de riesgos y daños, en que es necesario que algo se transforme en ese sujeto, pero que también las condiciones sociales acompañen para que esta persona pueda preguntarse algo, pueda, ¿no? Transformar ciertas conductas. Y es el acompañe y no castigue, ¿no? Es una campaña mundial, ¿no? Que se da todos los años, que es la semana del 20 al 26 de junio, una cosa así, donde a nivel mundial se lanza este llamado, digamos, a acabar con el estigma de quienes consumen sustancias, ¿no? Y entonces entender el problema de consumo como un problema de salud mental que no requiere un castigo, que requiere un acompañamiento, ¿no? Y esto me lleva a estas dos diferentes nociones que, si bien no están en el texto, que son interesantes para pensarlo en cuanto a las estrategias de intervención, la diferenciación entre tratamiento y cuidado, ¿no? Y un tratamiento puede implicar buenos y malos tratos, ¿no? Digo, cuando uno trata con las personas, con los sujetos. Y el cuidado nos está hablando desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar del acompañamiento. Y me parece que un poco seguirle la pista a esta conceptualización de los cuidados, ¿no? Como proceso de salud, enfermedad y cuidado, ¿no? Que no es tratamiento, me parece que es por ahí donde, bueno, ¿no? Se darán los próximos desarrollos conceptuales y de las estrategias de intervención que tenemos por delante, ¿no? Así que... Y, profe, y eso que decís vos del acompañamiento, imagínate, cuando ya, por más que trabajemos incluso en red, si solamente con esa persona que está, yo me imagino un chico de mi edad, por ejemplo, ¿no? Que está en consumo problemático, por más que trabajemos en red, en grupo interdisciplinario, siempre igual termina siendo otro que no es como yo, ¿no? Es decir, qué importante sería que sus propios compañeros en realidad estuvieran capacitados para acompañar, porque estaría todos los días con 20 personas, así, cursando 6 horas, que de alguna manera lo están apoyando, lo están motivando, lo están haciendo reír, por ejemplo, lo están haciendo ir a jugar a la pelota. Yo creo que es muy por ahí, me parece, ¿no? Esto de también, bueno, de lo que nosotros también venimos viendo, ¿no? De empoderar a la comunidad, también sería, la comunidad también son los compañeros del colegio, del secundario, de la facultad, ¿no? Es como que tenés, en vez de tener un profesional, tenés 20. No son profesionales, pero acompañan. Y acompañar entendiendo la singularidad de la persona y de las elecciones de esa persona, ¿no? Que eso también es todo un montón, ¿no? Aprender. Bueno, me encantó esta clase, chicos. ¿No? Hablar con ustedes, es buenísimo. Qué bueno que van a arreglar el quilombo que le estamos dejando. Porque... Bueno, los liberamos, que se vayan a comer, a cenar, a descansar. Y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego.